Hola, muy buenas tardes amigos de Cerebro Político TV, pues como todos los martes en punto de las 16 horas estamos listos para platicar con ustedes lo más relevante de lo que es la política nacional e internacional, y para ello le damos la bienvenida a nuestros queridísimos amigos y coconductores. Pepe Suárez, ¿cómo está, estimado Pepe? Muy bien, Mau, como todos los lunes por acá. Carla, un gusto saludarlos. Y también a nuestra queridísima amiga y coconductora Carla Vázquez Flores. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Mau. Hola, Pepe, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Saludos a todo el auditorio. Pues aquí estamos listos para hablar acerca de un tema que pues obviamente es controversial, toda vez que los medios de comunicación en el mundo, pues, obviamente no iba a ser la excepción este país, han tenido una influencia directa en lo que es la comunicación política. Desde nuestros ancestros, en realidad, en todo momento, los políticos han tratado de comunicarse. Recordemos en épocas romanas los manifiestos, ¿no?, que se dictaban y se leían, y desde luego que todos estos medios de comunicación nunca han sido objetivos. Es una discusión que yo siempre tuve con diferentes amistades que sí son periodistas y que siempre desde mi formación como psicólogo siempre les decía que el periodista per se es subjetivo. Todos los individuos lo somos, porque todos nosotros, al formar nuestras personalidades, tenemos una carga ya de acontecimientos, de valores, de todo lo que va precisamente formando nuestra personalidad, y la forma de ver la realidad es una perspectiva. Por ahí me comentaron en algún momento que la verdad es una, pero la percepción de la verdad son miles o millones, que son cosas completamente distintas, ¿no? Y obviamente que cuando entramos a un debate como este de los medios de comunicación, tenemos que hacernos cargo de esto, porque si no, entonces empezamos entre los buenos y los malos, los chayoteros y los no chayoteros, los de izquierda y los de derecha, cuando en realidad la comunicación política tiene como finalidad hacerse del poder. No importa, hemos visto a periodistas que en algún momento apoyan a un partido político y luego apoyan a otro. El medio sirve precisamente para hacerse del poder. Así que, Pepe, Carla, ¿cómo ven en esta primera revisión este tema, en esto que planteo acerca de si hay realmente un periodismo objetivo o todo el periodismo es subjetivo y todos tienen una parcialidad que defender, aunque la verdad sea una sola? Sí, Mau, mira, yo coincido contigo. Recordemos, también lo platicábamos incluso en programas hermanos, el tema de que pues nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿no? Y esto que comentas tú, en ese sentido, me parece que aplica para esta parte de los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación actuales. Recordemos que en algún momento, dado lo que tú comentas, de esta historia en el cual estos medios de comunicación pues han influido en la parte política, en la parte social, pues recordemos que en algún momento al periodismo como tal, en los medios tradicionales, se les llegó incluso a denominar como el cuarto poder, precisamente por la influencia que pueden tener con lo que ellos van informando, con lo que van intentando posicionar, ¿no? Y que lógicamente, pues esta parte está condicionada a una serie de factores que tienen que ver con factores políticos y económicos, los cuales en algún momento llegan a limitar su independencia. Y hoy, con este tema de las redes sociales, en los cuales pues tenemos otro tipo de comunicación que tiene que ver incluso con gente que no forzosamente es de formación periodística, pero que simplemente en el afán de comunicar y de también intentar el fijar su posición, pues se ha venido dando sobre todo en las redes sociales. Carla. Pues sí, yo coincido con ustedes. Yo creo que a partir de las redes sociales, que a nosotros nos ha tocado todo este cambio y todo este despertar, pareciera que todos somos un poquito comunicadores, ¿no? Un poquito periodistas. Cada quien busca todos los días dar su opinión sobre un tema, sobre otro tema. Si se me murió Matthew Perry, ¿no? De Friends, y todos ponemos ahí, ¡ay, qué pena que se murió! Era parte de nuestra familia, ¿no? Era un friend. Si la guerra, de repente, después de lo de Acapulco, pareciera que ha perdido visión, ahora todo es Acapulco, que si Acapulco, que si las corcholatas, cuánto tiempo nos han traído con las corcholatas, se destapó el refresco, salió la corcholata y ahora ya estamos con Claudia, ¿no?
yo creo que, y todos buscamos dar nuestra opinión, pero además la inmediatez, Mau, ¿no? Ahora con los medios de comunicación, con las redes sociales, es inmediato, o sea, todos queremos rápido subir a Matthew Perry con el listón negro, antes que el compañero, alguien sube la comunicación que se da rápido y a veces no es la correcta, a veces no es falsa, a veces hay fakes. Hablar de la comunicación ahora se vuelve hablar de la inteligencia artificial, en donde pareciera que está Mauricio diciendo una noticia y resulta que no es ni Mauricio, ni la voz de Mauricio, ni la noticia correcta, ¿no? Entonces, yo creo que hemos transitado a través de una vorágine de evolución de las redes sociales y de la comunicación y por lo tanto del periodismo y de la forma de ver las noticias como parte de nuestra vida. O sea, si no aparece en medios, no existe. Si no lo comentamos no, en medios, no hay noticia. Entonces la gente te dice, oye, ¿y apareció en TikTok? No apareció en TikTok, ¿no? Lo leí en el periódico. Ay, ¿qué periódicos? ¿A poco lees periódicos? Es eso? Tan voraginoso todo esto que hablar de este tema, por supuesto, Mauricio, que es otro de tus grandes temas que van a causar polémica. Y es que además lo que estamos aquí poniendo en la mesa de discusión es que durante toda esta evolución que ustedes de manera muy precisa han resumido, en toda esta evolución de los medios tradicionales, ubiquemos que primero fue toda la parte impresa, que bueno, había periódicos de derecha y de izquierda. Les comento que recientemente, la semana pasada, específicamente el viernes, fui a la hemeroteca de aquí de la Biblioteca de la Ciudadela, y entonces cuando uno se acerca a estos espacios documentales en donde pues me presentaron ahí de lo que yo iba a revisar del periódico Heraldo, ni siquiera algo muy viejo, es de 1983, y uno se encuentra ahí ya físicamente, ¿no? Con todos los periódicos agrupados del mes de octubre, pues es una delicia. Y al lado mío estaba gente viendo periódicos del siglo pasado, no más bien del antepasado, ¿no? Del 19. Entonces, cuando uno se da cuenta de la evolución, obviamente que cuando pasa de lo escrito a la radio, a la televisión y ahora a las redes sociales, por tratar de resumir muy rápidamente, pues el periodismo se ha modificado. Parte de lo que yo he ido buscando, tengo que hacer por ahí un pequeño ensayo, es cómo las crónicas se van modificando, ¿no? Un poco más versadas de ese siglo XIX, tratando de aderezar la crónica del momento a la inmediatez de un tuit, ¿no? Entonces, todo esto nos circunscribe primero a desmitificar que hay periodismo bueno y periodismo malo. Todos están o en defensa del poder o en la búsqueda del poder, que eso lo tenemos que tener muy claro, porque si no nos empezamos a perder. Bueno, hablo del periodismo político, ¿no? Porque si no nos empezamos a extraviar. No ha habido ningún gobierno que no tenga prensa a favor o que tenga prensa en contra. No existe. Hay periodistas que se dicen que son muy equilibrados y se habla incluso de que son imparciales. Y eso no es cierto tampoco, porque ya cuando uno ve sus historias, por ejemplo, el caso de Julio Astillero, pues obviamente él fue dirigente del PRI allá en San Luis Potosí. Y obviamente su sesgo periodístico es que no lo trataron bien en el PRI. Si lo hubieran tratado bien en el PRI, seguiría en el PRI, ¿no? Dejó de ser dirigente del PRI y bueno, pues ahora parte de su forma, la formación de su personalidad periodística, pues tiene que ver ir en contra de. Pero bueno, es un asunto más del diván que en algún momento el propio Julio lo tendrá que atender. Pero lo cierto es que con ejemplos específicos de ahorita, vamos a ir abordando cómo es que se está presentando para el 2024. Y concretamente, Acapulco. Dos versiones, ¿no? Por un lado, de que sí sabía el gobierno respecto a lo que se venía, que no quiso comunicar, y la otra versión es que no estaba perfectamente determinado y que al momento que supieron, entonces
dieron la información que era más o menos 20, 30 horas de ese día de la catástrofe. Pero no solamente eso, ya no es la información al pueblo, sino además cómo se ha tratado ahorita de que si se puede o no se puede, si se debe o no se debe de ayudar a los acapulqueños con todo lo que se pudiera dar, porque hay retenes y otros es que no hay retenes, es que sí se permite que la sociedad civil vaya, no es que no se permite, todo este tipo de manifestaciones. Esa es la realidad de la búsqueda del poder desacreditando las cosas. En ese sentido, Carla, ¿cómo ves esto? Porque pareciera ser que estamos inmersos en las percepciones de la realidad, pero con la búsqueda de la manipulación, tal cual. Sí, sí, Mauricio, es triste ver una mañanera todos los días y que tengamos problemas de comunicación. O sea, son horas y horas que ocupa el presidente y nadie sabe nada. Nadie sabe si sí, si no. Yo creo que la posición del presidente y de Morena en general, porque nadie ha abierto la boca, igual que con sus iniciativas, nadie cambia una coma, ni siquiera verbal, ¿no? No hay forma. El presidente fue tajante, dijo, no hay ayuda de la sociedad civil, y yo tengo testimonios que así ha sido, gente que se ha regresado. Nosotros mismos mandamos 2 camiones de 3 toneladas cada uno y no pudimos llegar, tuvimos que pedir el apoyo de quien está haciendo una excelente labor, de René Juárez, que está ayudando a muchísima gente, y tuvimos que dejar las cosas en Chilpancingo para poder tener acceso a que ellos fueran poco a poco llevando esta ayuda. Él dijo, no hay apoyo de la sociedad civil. ¿Cómo lo manejen? No lo sé. Yo soy sobreviviente, Mauricio, del 85. En cuanto fue el temblor del 85, mi papá fue por mí a la escuela, yo iba en la preparatoria, todos nos reunimos en casa de mis tíos, que está ahí en la colonia, en el exhipódromo de Peralvillo, junto a Tlatelolco. Nosotros vivíamos en Tlatelolco, en el edificio 11, enfrente de Relaciones Exteriores, sobre el eje central, Manuel González y el eje central. Y lo primero que yo vi, en el segundo temblor que me tocó ver, en el primero fue devastador, pero el segundo día fue a los scouts, a la gente, a los vecinos, a la sociedad civil en pleno, ayudándonos unos a otros. Tienes casa, tienes a dónde ir, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Sacar a la sociedad civil del apoyo. En México, que es uno de los baluartes que tenemos, que es una de las cosas más grandes que tenemos, este apoyo que nos damos unos a otros, este abrazo, mi casa es tu casa, vente para acá. ¿Y cuánto? ¿Quién sabe, no? Porque dicen que 3 días es lo máximo que alguien aguanta, pero por lo menos en el momento siempre damos la mano y siempre somos solidarios. Sacar a la sociedad civil de esto se me hace terrible. Y fue categórico el presidente. Y esto no hay de dónde buscarle, Mauricio. No hay si fue así o no fue así. Él lo dijo, yo lo escuché, todos lo escuchamos. Y yo creo que ese es un tremendo error. Más allá de los fakes o no fakes, esto es algo que él dijo. En ese sentido, Pepe, esta comunicación política de parte del presidente tenía como finalidad el que no se politizara el asunto, pero el día de ayer vimos un mensaje en donde del total del mensaje, casi el 50% se la dedicó a la politización del tema. Y entonces el asunto es, él sí puede politizar, pero el resto de la gente no. Y ahí es donde vemos precisamente esto que estamos comentando. No hay vuelta de hoja. Todos buscan obtener el poder o mantenerlo, siempre a través de la comunicación política, ¿no, Pepe? Sí, recordemos que el presidente es experto en como luchador social, después como jefe de gobierno, yo como presidente, esa ha sido su lógica, siempre el intentar generar emociones a través del discurso, que a final de cuentas es uno de los objetivos del periodismo, de la comunicación, el generar emociones en el receptor, y eso es lo que intenta Andrés Manuel, siempre fijando su posición, siempre en este sentido con sus otros datos, ¿no? Podrás rebatirle, pero él terminará diciendo que yo tengo otros datos, y así va a suceder. Y efectivamente, como comenta Carla,
En el 85, los que sufrimos esta terrible tragedia, pues, después reconocemos y siempre dijimos que el gobierno fue rebasado por muchos otros gobiernos y nos quejábamos de los gobiernos neoliberales, ¿no? De la reacción que tenían, y recordemos que incluso el 85 es parteaguas, porque es el inicio de una organización de la lucha social en la ciudad y que va creciendo, ¿no? Recordemos esa parte. Y hoy, con todas las críticas que tenías, pero los sismos, si nos platicamos en otros programas, Mauricio, no son predecibles, ¿no? Ni en su magnitud, ni en su frecuencia, ni en su tiempo. Sin embargo, estos desastres que tienen que ver con el tema de los huracanes y demás, pues sí son más predecibles. Pues la tecnología es de lo más avanzado que puede haber, y me parece que desde esa parte en la cual se niega que se tuviera noticias de esto, que esto realmente por ahí hoy día a Torruco en un TikTok desmintiendo a la gente que decía que se tenía ya la información y que no se quiso dar, que realmente fue un fenómeno que creció devastadoramente en 5 horas y que no hubo forma. Eso es lo que se intenta posicionar y eso es a lo que nos referimos. Estos medios adicionales a los tradicionales, que son por los que se intenta de alguna manera defender la posición del presidente, lo que hemos venido diciendo, la posición del presidente, ni siquiera del gobierno federal, pero cuando hablas del gobierno federal, de repente otros actores tienen otra opinión que después es corregida por el presidente de la República. Y todos lo escuchamos decir que lo ideal es que la ayuda llegara por medio del ejército y de la marina, no de ninguna asociación civil, no de nadie organizado, porque entonces esto se va a politizar. Me parece que pues es una gran mezquindad, una gran responsabilidad humana, una gran responsabilidad política, la posición que se asume y que se toma, porque me parece que es el momento en que él debería demostrar como estadista que efectivamente el estar sentado ahí pues va a generar la mejor de las ayudas para la gente de Acapulco, y este es un ejemplo de lo que se hace con los medios de comunicación, ¿no? Cualquiera que sea. Vamos, ahí está, y si les parece bien, vamos a hacer un pequeño alto para darle lectura a algunos comentarios. Nos dice Carla Mejía, muy buenas tardes, Mau, me declaro fans de sus programas. Muchas gracias, Carla, muchas gracias. Luego nos dice, la influencia de los medios de comunicación depende en gran medida de cómo las personas los consumen y participan en ellos. Ahorita vamos a hablar de los otros actores que son los receptores. Carla Mejía, es crucial que las audiencias sean críticas y selectivas en su elección de los medios, consumiendo contenidos que enriquezcan y fomenten la reflexión en lugar de consumir pasivamente lo que se les presenta. Exacto. Carlos Emilio Mejía dice, gracias a las redes sociales y al consumismo instantáneo es muy fácil, ya que la gente sea influenciada por cualquier noticia y no verificar la fuente. Así es. Carla Mejía, el libro de Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco toca este tipo de temas de forma interesante y es un libro que sigue siendo relevante aún después de haber sido publicado hace casi 60 años. Así es. Nos invita a cuestionar y reflexionar sobre cómo los medios moldean nuestra cultura, vida y decisiones y a su vez cómo podemos aprovecharlos de manera constructiva. Alex Mejía, las noticias falsas en redes sociales son un problema. Los medios de comunicación tradicionales son importantes para verificar información y dar datos confiables a la gente antes de votar. Aunque bueno, ahí algunos medios tradicionales también se han equivocado, incluso grandes periodistas que luego tienen que salir a desmentirse ellos mismos, ¿no? Y es que esta prontitud que comentas, Carla, es la parte medular. Es decir, los acontecimientos antes, pues se podía tardar horas en llegar la información. Ahora tenemos la posibilidad de grabar en vivo a la gente que esté inconforme. Imagínense en el 85, yo fui testigo de varias fake news, desde que llegaban y te decían que había muchos más muertos de los que existieron, y que en ese momento iban a pasar a desinfectar todas las viviendas. Hubo un rumor que se empezó a generar así, que para evitar una epidemia, ¿no? También que los soldados iban a llegar y que iban a cerrar las casas de todos para que en ese momento pues la gente se fuera a albergues y que quedara todo resguardado. Desde aquel entonces, digo, en 1985 no es tan lejano, pero siempre se ha utilizado la información paralela a los acontecimientos reales. Les quiero preguntar lo siguiente. Si entendemos nosotros cómo se ha manejado siempre la comunicación desde nuestros ancestros, ¿por qué en pleno siglo XXI los ciudadanos tenemos tantas carencias, para esto que comentaba Carla Mejía, de ser unos receptores exclusivamente de información o de deformación informativa, y no somos capaces de ser una audiencia crítica, inteligente, que pueda en ese momento tener el criterio
para discernir lo que es la manipulación que intenta cualquier político a favor o en contra. ¿Qué es lo que sucede ahí, Carla? Que nos ha faltado precisamente estas mentes críticas. Bueno, Mauricio, yo creo que por lo pronto en este momento en México, y pudiera decirte que desde antes de las elecciones de Andrés Manuel López Obrador, nos topamos con una división de pensamiento, nos topamos con los amlovers, los chairos contra los fifís y los de, que ahora ya es malo, ¿no? Ser de centro izquierda o sea, y de repente era una situación que era ya una violencia total cuando tú tratabas de opinar en las redes. Y lo único que te quedaba era defender tu punto de vista, ya ni siquiera reflexionar sobre lo que el otro te estaba diciendo, sino defender tu punto de vista porque era demasiada la agresión. Yo me pasé en alguna opinión que di, que ya ni me acuerdo de qué fue, sobre Andrés Manuel López Obrador, defendiendo mi punto de vista 3 días frente a bots, frente a chairos que no estaban de acuerdo, y lo que yo decía, yo he tratado siempre de buscar un punto de vista muy ecléctico, muy centralista, y no, o sea, si no era exactamente como ellos lo decían, la violencia era extrema. Lo podías ver también con los taurinos, con los antitaurinos, y yo creo que nos encontramos en un punto en donde no hay reflexión, Mauricio. ¿Eres o no eres? ¿Estás o no estás? ¿Eres fifí o eres chairo? ¿Eres migrante o eres frijolero? Porque además los términos que han sido creados y que se han dado en torno a todo esto nos pone en una posición o nos pone en otra posición. Y si quieres buscar la media, no la encuentras. O sea, esa reflexión está perdida. Y está perdida, yo creo, en mucho por este divisionismo que se ha creado en la sociedad mexicana. Y que ha sido como lumbre al comal por parte del presidente de la República, ¿no? O eres o no eres, o estás o no estás, o eres chayotero, o de qué medio vienes, ¿no? En las mañaneras, en lugar de contestar es, a ver, perdón, pero ¿de qué medio vienes? Ah, sí, de nuestros adversarios, o sea, o eres adversario o estás a favor. ¿Eres prensa oficialista de Lord Molécula o eres de la gente como tú, Mauricio, como Vladimir Galeana, como tantos otros que tratan de hacer su esfuerzo, incluso, ¿por qué no?, hasta de latinos, ¿no? Que quién sabe quién lo paga, pero que hicieron un esfuerzo para salirse del contexto en el que se encontraban. Yo creo que no es que hayamos perdido la reflexión, es que estamos divididos. Y a ver, Pepe, cuando nosotros recordemos que fuimos formados a partir del CCH y luego en la universidad, uno de los grandes temas siempre fue que la manipulación a través de los medios de comunicación se tenía que combatir. Siempre fue estoy hablando de los 80s, y siempre lo tuvimos muy claro, ¿no? Es decir, teníamos nosotros que ser razonables y racionalizar el pensamiento de poder decir, a ver, las telenovelas forman parte de una manera de educar a la población y explicarle a la familia que no se dejara, ¿no?, manipular, bla, bla, bla. Y se supone que la gente de izquierda teníamos esa conciencia al respecto y teníamos que romper precisamente este cerco informativo y todo eso. Se fue dando las condiciones por las propias redes sociales de tener la posibilidad de romper con ello, pero la izquierda toma entonces el mismo modelo, el modelo manipulador y no de formación de ciudadanos, no de poner en el centro la información de la realidad o de la percepción de la realidad de alguien. Entonces tenemos nosotros ahora unos medios públicos
como son Canal 14, Canal 22, Canal 11, ¿no? Que son los que divulgan la información del gobierno, con algunos programas donde está el hijo de Rocha, ¿no? En donde es una realmente tristeza ver cómo se dedican a aplaudir todo lo que ocurre en las mañaneras, Pepe. Y también ponía Carla en el escenario a un realmente emblemático personaje, que yo creo que es el ícono de lo que significa ese periodismo pro gobierno como Lord Molécula, irrisorio, pero que es el ejemplo real de lo que es la comunicación de este gobierno. Entonces, de esa perspectiva, Pepe, pues muy fallido el intento del gobierno de colocar pues lo que nosotros criticamos ahora en los medios públicos y en la propia mañanera, ¿no? Porque es igual tratar de manipular a la sociedad a través del verbo. Sí, Mo, así es. Mira, yo retomaría un poquito el tema del 85. Al final de cuentas tocaste algo muy importante que tiene que ver con nuestra formación. En el 85 yo estaba en el colegio de bachilleres, precisamente, en el tenor del 85, y yo participé en las brigadas y demás aquí en la colonia, y entonces la colonia Roma, que tuvimos un albergue aquí junto en el kinder que tenemos a un costado de la vivienda. Y yo recuerdo que si no es a la semana, a los 15 días, ya teníamos en la programación de Televisa un programa nuevo, novedoso, con la Playmate Elizabeth Aguilar, ¿se acuerdan de ella? Ya teníamos un programa novedoso el domingo con ella, que lógicamente acaparó toda la atención de la gente. Si no me equivoco, por ahí también el Festival OTI, o por ahí un festival de la canción también en el que participamos, y no recuerdo si es donde se le concede a México el primer lugar, precisamente por la tragedia que vivía del sismo del 85. Y esa era la forma en que se comportaban los medios, ¿no? Que lógicamente eran afines al gobierno, y que lo que intentaban era dejar a un lado esta parte de la tragedia y empezar a decir que las cosas ya iban mejor. Y hoy, como tú bien lo comentas, me parece que es lamentable que esto suceda, dado que los medios de comunicación, sin duda alguna, influyen en los estereotipos y comportamiento de las personas. Para eso están diseñados, ¿no? Ese es el diseño que se tiene. Y recordemos que hay dos tipos de medios de comunicación, que es el de masas, cual esta parte que tú comentas de los canales comentados, de estos actores que ya comentaste, en donde ellos vierten su opinión y le dan lo que su percepción es lo que va bien, la defensa del presidente, de los proyectos del presidente, de lo que dijo en la mañanera, y no te da oportunidad del debate, ¿no? Y la otra de los medios de comunicación, que son los bidireccionales, que son como en el caso de las redes, en el cual pues puedes imponer un poco ahí el cambio de opinión y demás, pero que lo único que ha demostrado es que hoy también hay una gran división en este sentido. Entonces sucede lo que decía Carla, ¿no? Cuando tú viertes una opinión en contra del presidente particularmente, o del proyecto de la 4T, que en muchas de las ocasiones pues son críticas positivas que deberían de tomarse y analizarse, pues definitivamente tienes encima de ti pues al montón de votos de gente que va defendiendo a la 4T sin ningún argumento y lógicamente sin ningún estudio de lo que se está comentando, ¿no? Y es que, a ver, tenemos que entender que el término chayotero para el periodismo ha existido siempre. Siempre ha habido prebendas para los periodistas afines al gobierno. El decir que no existen chayoteros de este gobierno, pues es un absurdo. Y bueno, pues ya los propios acusados de ser chayoteros de otros gobiernos han desenmascarado a los chayoteros del actual gobierno. Independientemente de que reciban o no, o recibieron o no en otro momento, tenemos un periodismo tan pulcro y tan puro que se acusan entre sí, pero pareciera ser que eso no existe, ¿no? Porque todos se dicen que nadie ha recibido esos sobres. Es bien curioso cómo se maneja todo esto, periodistas connotados o periodistas o reporteros que todavía están ingresando ahorita en los medios de comunicación. La realidad es que pues sabemos perfectamente que esto ha existido siempre, que en las secretarías de Estado siempre habría el presupuesto para que a través de prensa y comunicación se bajara esto. Sabemos que están en muy malas condiciones todo el gremio periodístico, sin prestaciones, con salarios muy bajos, porque los directores de los medios siempre dijeron, a ver, yo te doy el espacio y lo que saques tú, pues ya es tu bronca, ¿no? Ahora sí que véndete al mejor postor. Sabemos de la extorsión, hablando desde el punto de vista de lo que los periodistas era hablar mal de un personaje, hasta cansarlo para que viniera la extorsión y entonces empezar a hablar bien de él. O sea, eso existió, existe, y de todas maneras la gente, a pesar de que sabe esto,
no hablo de las personas más informadas, sino de la masa, como comentaba Pepe, en esa masividad, de todas maneras creen que Loro Molécula o ahorita se me fue, John Ackerman o por ejemplo Gibran Ramírez, que estuvo defendiendo en primera instancia al presidente y luego ahora ya no, o Hernán Gómez ahora que defiende también a la 4T, como si no tuvieran una agenda. Les pregunto, el periodismo con tintes políticos que tienen agenda, ¿es el pan nuestro de cada día o en realidad es pura fantasía de las mentes críticas de todo lo que ve? ¿El periodismo partidista existe o no, Carlos? Ay, Mauricio, ¿qué preguntas haces? Si estuvieras en la mañanera, pero mira, ni podrías voltear a un lado. Yo creo que este periodismo oficialista siempre ha existido, Mauricio, pero quien se quiere informar, y te lo platico con 2 anécdotas. Primera, mi papá compraba 10 periódicos, Mauricio, 10 periódicos, de izquierda, de centro, de derecha, compraba todos los periódicos y de todos se hacía una idea de qué era lo que estaba pasando. Y entonces ya sabes, era yo la que en secundaria ganaba cuando llevaba los tantos de periódico, porque mi papá compraba diario, ¿no? Todos los periódicos. Y la otra, en uno de los grupos en los que estábamos metidos a través del partido en donde milité, era un grupo muy de izquierda que después se volvió completamente de la 4T, y alguien tenía la bondad de mandar todos los medios de comunicación todos los días. Y empezaron a molestarse con alguien, Pepe, diciéndoles que solamente querían a la jornada, que eliminaran todos los demás. Y yo dije, bueno, yo sí quiero leer todos los demás, yo sí quiero saber qué es lo que dice la oposición, qué es lo que dicen los contrarios, sí quiero hacerme una idea. No. Y terminaron solamente de todos los medios de comunicación que mandando solo la jornada. Yo creo que cada quien es libre de leer, de ver, de escuchar lo que quiere y a quien quiere. Yo creo que tenemos un oficialismo absolutista, Mauricio. No hay forma de que hagas que los chairos puedan ver, leer, escuchar a la Raki, ¿no? O a cualquiera, o a Loreto, o a cualquiera que no sea el medio oficial. Hemos llegado, yo creo que en el caso de la 4T, en todo su movimiento, en todo lo que ha ocurrido, hemos llegado a un cerrar de ojos y a solamente escuchar las mañaneras. Si lo dice el presidente, así es. No puedes cuestionarte. La duda filosófica, si queremos hablar de filosofía, si queremos hablar de muchas doctrinas que hay, la duda es la principal razón de encontrar la verdad. Y en el caso de este grupo que se ha formado en torno al presidente, no hay duda, no existe. Es lo que dice él. Lo dijo el presidente ya. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuentas, notas, estadísticas, nada. Lo del Fonden, ¿no? Es tan grave lo que ha pasado, y todavía con eso que ha pasado con el Fonden seguimos discutiendo lo de el Poder Judicial. Ya calla, ya ¿qué puedes decir? Yo creo que esta situación pareciera bíblica, pareciera apocalíptica, que se ha presentado para darnos cuenta de la realidad de las cosas sin siquiera necesitar un medio de comunicación que nos dirija hacia dónde pensar, sino la propia naturaleza nos dejó ver cómo son las cosas en realidad en un estado como el de Guerrero, que vive principalmente la situación que tiene Acapulco. Yo creo que nos dejen claro cuál es la posición oficialista, porque no se puede defender lo indefendible, y cuál es la posición de reflexión de los ciudadanos, Mauricio. Ahora, aquí pasa igual que en los partidos políticos, Pepe, tan desprestigiados quedaron el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, con todo lo que se manejó con anterioridad,
que el presidente es muy fácil el colocar este discurso y en automático tener credibilidad. Y lo pongo en los medios de comunicación como un ejemplo del día de hoy. Hoy vi una entrevista que además dura como 1 hora 30 en Canal 40, en ADN Canal 40, de el general Cienfuegos. Acaba de salir el día de hoy, me parece, la entrevista, hoy o ayer, en donde le dan micrófono. Primero, es raro encontrar tanto tiempo una entrevista para un personaje. Luego, ¿por qué a ese personaje? Porque recientemente pues le han tundido con todo, ¿no? Es como para lavar la cara a él o al ejército, o qué es lo que hay detrás de. Y cuando uno escucha su versión y uno escucha la versión o lo que está escrito en el libro de un corresponsal de Proceso allá en Estados Unidos, no recuerdo bien el nombre del periodista, pero en ese momento están contrastadas las dos visiones. Ahora, por eso digo, ante un mismo hecho de la realidad, pues hay diferentes percepciones de la realidad. Sin embargo, el ejemplo que pongo de ADN 40, lo que pone de manifiesto es precisamente que, pues es fácil, entonces, que la gente que es pro 4T diga, no, es que esos medios chayoteros siguen siendo lo mismo, bla, bla, bla. Es decir, los medios de comunicación tradicionales no se han rehecho a sí mismos para entonces a partir de ahí tener mayor veracidad y mayor credibilidad, que sería lo que pues, pudiéramos tener en contraparte, ¿no? Porque al final, si vemos de la lista que dio López Obrador de todos los chayoteros, la mayoría permanecen en sus medios. Es cosa curiosa, ¿eh? O sea, o si no, en sus medios siguen vigentes. O sea, sigue vigente López Dóriga, sigue vigente Adela Micha, sigue vigente Ciro Gómez Leiva, estaba vigente Ricardo Rocha, aunque ya lamentablemente falleció, Pepe Cárdenas. Es decir, la baraja de los comunicadores no se ha movido en realidad, con la situación de que lo que sí han hecho es una autocensura a algunos medios de estos, en donde, por ejemplo, no se arriesgaron a decir la verdad del evento que fue fallido de Claudia Sheinbaum, y no salieron tantas notas en los medios tradicionales. Entonces, en ese sentido, Pepe, sí aplica esto de los partidos políticos a los medios de comunicación, que por sí mismos están tan mal ante la ciudadanía pro 4T que nadie ya les cree y que eso ya no ocurrirá. Sí, no, es que eso que tú comentas es muy importante porque además está basado en una dinámica que viene de mucho rato. Uno es el tema de fijar en la gente la imagen de la magia del poder. Recordémosla desde dónde viene esta figura de la magia del poder, que hoy se va acrecentando con descalificaciones y que deja mal parados a los partidos políticos como PAN, PRI y PRD, ¿no? Parece que es una de las cosas. La otra es que este discurso le ha permitido al hoy presidente al ni siquiera el intentar descalificar o negar la nota, simple y sencillamente descalifica al medio, descalifica al portador de la noticia. Esa es su dinámica, y esa es la dinámica en la que muchos ciudadanos han caído, lo que hemos dicho. O sea, eso no es cierto, lo único que dijo es que eso no es cierto, ¿no? Realmente esa es una de las situaciones. Los medios de comunicación son herramientas que ayudan a facilitar la comunicación entre las personas, pero que también el crecimiento de las plataformas digitales, de los medios en redes sociales, en los últimos años tuvo un crecimiento casi del 30%. Eso es lo que tuvo, pero lo que también te permite el ir fijando en la gente pues algunas noticias falsas, imprecisas y demás, que esto es lo que va generando que vayas creyendo o vayas teniendo la defensa de lo que no se puede defender de otra manera, sino simple y sencillamente en los medios denostando a quienes están dando la noticia o que están dando la información, ¿no? Parece que esto es algo que tú comentabas. Antes nos quejamos por el tema de la derecha, pues me parece que la izquierda había retomado y de manera muy bien aprendida este tipo de táctica para desacreditar a los medios de comunicación. Yo solamente pondría sobre, viendo esta parte del crecimiento de las redes sociales, pues lo que son los principios y valores del oficio del periodista, ¿no? Y veamos con cuál de ellos se cumple en estos medios no tradicionales, que es la búsqueda de la verdad y su difusión, el mantenerse leal a los ciudadanos, estimulando el debate y la construcción de opinión. Eso tiene que ver con que no debes de estar al servicio de nadie en el poder, y en esencia está en la verificación de la información y en la confrontación de fuentes y versiones, algo que tampoco sucede, ¿no? Algo en lo cual, de lo que yo te decía, simplemente el hecho de desacreditar a la fuente, con eso es suficiente para que entonces toda esa acusación
todas en ocasiones investigaciones como las que tú comentas, con un caso muy concreto que tiene que ver con el general Cienfuegos, ¿no? Muy diferente la realidad que platica a la que se está en el expediente que tiene en Estados Unidos. Así es, así es. Y bueno, con esto, ya en la parte final del programa, vamos a analizar después de todo este contexto, que en la realidad se avecina un problema serio rumbo al 2024, que es que vamos a permanecer igual. Es decir, hoy escuché a Fernández Noroña decir que en su programa que tiene todos los días, que le aconsejó a Claudia Sheinbaum el tener un medio masivo de comunicación propio del próximo gobierno. Bueno, si tenemos tres, ¿no? Yo no sé para qué, pero bueno, en fin, esa es una propuesta. Pareciera ser que rumbo al 2024 va a continuar la lucha del poder a través de los medios. Por un lado, todos estos columnistas anti 4T y todos los columnistas y periodistas y comentaristas pro 4T. Muy difícilmente se va a mover el escenario político porque ya las percepciones de la realidad ya las tienen muy bien fijadas. Muy difícil un periodista que ha criticado a la refinería va a poder decir, sí tuvo razón López Obrador porque ya la gasolina ya se está generando aquí en el país, ¿no? O ya el aeropuerto de Santa Lucía ya no solamente son los aviones de carga, sino ahora sí ya hay un movimiento importante de gente que viaja y están siendo allá pues los vuelos comerciales, ¿no? O sea, difícilmente se va a reconocer tanto de uno del otro, o en el caso peor de la 4T, de decir, no, pues en la realidad López-Gatell sí tuvo errores garrafales en la pandemia, o la situación económica del país se avecina fuerte porque vamos a estar endeudados, o realmente los muertos en Acapulco son más de 30. Es decir, esto no va a cambiar. Rumbo al 2024 sería la pregunta, Carla, Pepe, si es el mismo escenario y con esta propuesta de Fernández Noroña pareciera ser de que así hasta el 2030 nos vamos a ir con esa comunicación política. Fíjate, Mauricio, yo creo que tú has mencionado varias cosas muy importantes, ¿no? Y Pepe decía que el presidente es un experto en esto de la mañanera. Sin duda alguna, ¿no? Ha sido marcar agenda desde que estaba como jefe de gobierno y la marcaba además a nivel nacional. Pero no tenemos otro Andrés Manuel. O sea, yo no me puedo imaginar a la gente escuchando o viendo a Claudia durante tantas horas. Yo creo que más bien ella se va a enfocar en trabajar, ¿no? En hacer o tratar de trabajar o tratar o decir qué va a hacer. Pero no la veo en una mañanera tantas horas, porque yo creo que ni ella se gusta, ¿no? No es algo que escucharla, hasta la picardía estúpida que a veces sale en las mañaneras, el sarcasmo mordaz, agudo, terrible, que nos ha herido tantas veces, no creo que ni siquiera ella pueda tener un décimo de inteligencia para poder actuar de esa manera. Sin embargo, sería terrible el tener a Fernández Noroña ahí también todos los días como su vocero. No sé, yo creo que el sistema va a tener que cambiar, pero entramos o volvemos a un sistema tipo Rusia, ¿no? En donde vamos a tener una televisión, un radio que va a ser exclusivamente de ellos y lo van a repetir todo y lo van a repetir todo y va a ser casi adoctrinante. Sin embargo, yo creo que tendríamos para el otro lado de la comunicación, Mauricio, retomar lo que tú dijiste. Se tienen que actualizar porque desgraciadamente estas posturas, chayoterismo, esta denominación con las que los ha traído el presidente, nos ha hecho que pensar que todos ellos no tienen la cola limpia
para tener la lengua larga. Y eso es terrible. Sin embargo, hay comunicadores que sí la tienen, gente nueva como tú, Mauricio, gente que siempre ha sido crítica personalmente, abiertamente, y que puede uno tomar tu lugar, tu comunicación para tener una idea más clara de lo que está pasando y sin tapujos, sin que nadie nos diga que sí o que no. Y eso, el de que la gente, el de que los medios retomen a caras nuevas, a gente nueva y a gente limpia para poder hablar, yo creo que es fundamental. Ese debe de ser una de las partes más importantes de la comunicación para el 24, Mauricio. Caras nuevas, caras limpias, gente nueva que pueda decir lo que piensa y que nadie le pueda decir, ah, sí, pero pues si tú dijiste esto, aquí lo tengo grabado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un factor determinante que nos va a dejar en el 24 algo muy importante de en cómo poder actuar dentro de la política en México. Yo creo que no va a cambiar, ¿no? Yo creo que, bajo esto comentas incluso de la propuesta de Gerardo Fernández Noroña, pues tiene que ver con la lógica con la que ha venido trabajando el presidente. Como bien lo comenta Carla, es una dinámica que él efectivamente, yo coincido. Incluso tuve la oportunidad de platicar por ahí con algún periodista por ahí del 2012 sobre esta dinámica de la mañanera. Por cierto, no, por ahí del 2010, 2011, el periodista de izquierda, y en ese entonces él ya se decía decepcionado de Andrés Manuel, porque él decía, no es posible que alguien que dicta la agenda nacional por las mañanas, de repente en momentos trascendentales para el país te diga lo que diga Miguelito, ¿no? Y entonces él decía, eso es un desperdicio para el proyecto de izquierda esto que viene sucediendo. Él lo comentaba desde aquel entonces, eso lo recuerdo perfectamente. Y esta dinámica que ha establecido Andrés Manuel de este tipo de comunicación, que ha funcionado, porque así es como se gana a partir de este tipo de discurso de la presidencia en 2018, va a continuar. O sea, ya tenemos como muestra dos botones bastante claros. Uno, el COVID, en donde ante los ojos de muchos de nosotros, que fue un mal tratamiento de la pandemia, pues nos recetan las tardeadas, ¿no? Las conferencias de la tarde, para entonces ir fijando en la mente de la gente que todo va muy bien, o sea, con datos y exposiciones que yo creo que ni ellos entendían, ¿no? Mucho menos la población, pero que era la forma de mantener la calma y decir, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y hoy, con esta parte que surgió en esta controversia por los nuevos libros de texto, ¿no? En donde lo que se implementa, pues también son conferencias por la tarde, en donde vemos por ahí, incluso por ahí a una actriz brincoteando y fingiendo ser niña, ¿no? Y que queda fijo en la mente de la gente, y que es lo que hace que la gente tenga esa percepción de que realmente hay una rendición de cuentas clara, y que ya a fin de cuentas, pues ya lo explicaron, ya lo dijeron, y entonces vamos bien. Y esta propuesta de Gerardo, yo no la veo fuera de lógica, también complementando por lo que comenta Carla, yo no veo en la figura de Claudia alguien que con esta parte del poder de la palabra pueda tener diariamente una mañana. Me parece que incluso para ella sería desgastante, ¿no? Porque para eso también hay que tener chispa y hay que tener la ardilla bastante acelerada para poder contestar, o incluso en algunos momentos desacelerarla para poder darte tiempo a responder lo que no quieres responder, como es el caso de lo que ha utilizado Andrés Manuel. Y en este sentido me parece que la respuesta a esto pues sería lo que propone Gerardo, ¿no? Precisamente un medio de comunicación que esté hablando sobre esta parte de los logros de gobierno, de todo el proyecto de la 4T y demás, que puede ir quedando en la mente de la gente. Yo no veo descabellado la propuesta de él bajo estos tenores, y por lo cual pues yo creo que al menos de aquí a lo que llega a la próxima elección, pues nos van a recetar la misma receta todas las mañanas y todos los días a través de las mañaneras y sobre todo de las plataformas digitales, ¿no? Podríamos estar concluyendo que lo que se aprecia en cuanto a medios de comunicación rumbo al 2024 seguirán los medios pro 4T y los anti 4T. En la misma tesitura. Que a partir de la llegada del próximo gobierno, que lo más seguro es que sea Claudia Sheinbaum la próxima presidenta, entonces se desarticulará el tema de las mañaneras, aunque buscarán otra forma de seguir manteniendo la comunicación con el pueblo bueno, tratando de mantener todavía ese electorado informado, de acuerdo a lo que ellos dicen. Seguirá golpeando
la oposición con la misma trinchera, con los mismos columnistas, los mismos comentaristas, bla, 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 hasta que pues, la propia parte biológica vaya mermando a cada uno, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, los pro 4T pues tienen más vida, pues, en términos de edades, ¿no? Del otro lado sí está ya más cañón que se mantengan, porque sí ya son más viejos, pero pues está complicado lo que estamos en este momento desmenuzando, porque al final la gente que es la que tiene que estar informada y el electorado, pues seguirán comiéndose manipulaciones de un lado y del otro, precisamente por no tener esa sagacidad como ciudadanos de decir, no le puedo creer todo ni a unos ni a otros y mejor me informo bien para poder en ese momento tomar la mejor decisión. Es un pronóstico triste, Carla, triste, Pepe, ya para cerrar el programa. Sí, fíjate que yo también quisiera nada más para terminar y que nos quede en la mente, esto que pasó en Acapulco también nos demuestra que la forma de estar menos informados es quitarnos la comunicación. O sea, ¿por qué todos tenemos dudas? Porque se cortó la comunicación y no pudimos ser testigos directos como lo hemos sido de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Rusia, y no lo pudimos ser aquí en Acapulco porque no hubo comunicación con nadie. Y esta manipulación a través del poder que se tiene, porque ellos son los que lo manejan, de todas las redes sociales, es un peligro, Mauricio. Y ahí lo dejo de tarea para que lo pensemos. Muchísimas gracias, que tu auditorio pase unos días de muertos muy deliciosos, muy ricos, muy llenos de cultura y muy llenos de nuestros antepasados, que mucha falta hace no olvidarlos. Así es, Pepe. Bueno, yo coincido con ustedes, con Carla. Me parece, yo lo único que dejaría en reflexión es esta parte de la verificación de la información, ¿no? En otro tipo de fuentes. Así que es parte del ejercicio que debemos ir haciendo como ciudadanos, no lo que no estamos pidiendo cargar la balanza hacia un lado o hacia otro, simple y sencillamente el que encontremos, de acuerdo a nuestra percepción, el justo medio, pero basado precisamente en la investigación de las fuentes. Y bueno, ya para despedirnos, le damos lectura a los últimos 3 comentarios que nos dejan por aquí Carla Mejía. Dice, es importante el consumir noticias tanto de medios grandes y conocidos como de medios locales y específicos. Siempre vas a encontrar diferentes puntos de vista de una misma nota. Así es. Correcto. Alex Mejía, es importante que haya transparencia y que no se oculte información relevante al público. Esa es la lucha, precisamente. Y los medios y el gobierno deben encontrar el balance entre reportar con responsabilidad, sin ocultar lo que es del interés público. El acceso a la información es un derecho. Y es que esa lucha realmente es, pues que no es de ahorita, tiene muchísimas décadas que se está buscando. Aquí el asunto es que quienes hemos trabajado incluso en las empresas gubernamentales, cuando llegan las peticiones precisamente de transparencia, luego hay líneas, ¿no? De las propias instituciones de dale largas, o sea, contéstale y dale largas. Entonces, pues sí, está la petición y hasta que lo pidan en específico lo que quiere, ¿no? Está bien la otra parte y vamos a abordar ese tema en un futuro no muy lejano. Así que, pues muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Pepe. Los medios de comunicación se han convertido, obviamente, en un tema a considerar, porque muchas de las carreras presidenciales se han dirimido en el escenario de los medios de comunicación y el marketing político ha hecho por sí mismo a presidentes o presidentas de algunos países sin ni siquiera haber tenido las capacidades para poder ser gobernantes de un país, y pues recientemente lo tuvimos con Peña Nieto, ¿no? Ese es un hecho que ahí es incontroversial, y bueno, pues ojalá ahora entendamos. Y con Trump, exacto, a nivel internacional, ¿no? Entonces son evidencias, pues que no hay que darlas como punto menor. Al final de cuentas, los medios se convierten en un producto, ¿no? Exacto, y así lo tenemos que entender, y más allá del estigma, pues hay que entender el fenómeno y participar en función de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Cerebro Político. Hasta la próxima.